Queridos jubilados, les traigo noticias muy positivas que seguramente va a alegrarles el día. La Administración del Seguro Social, como siempre, nos va compartiendo información muy relevante que beneficia a muchos jubilados, dependiendo pues en la situación en la que estén. Siempre es esencial estar al tanto de la buena información, la información que nos puede servir según la situación exacta en la que estemos. Entonces, para asegurarse de esto, debe estar informado y aprovechar al máximo de los beneficios y servicios disponibles para ustedes, los jubilados. Por ello, manténgase con nosotros para conocer todos los detalles sobre cambios, información didáctica, todo lo que puede impactar positivamente, al igual que negativamente, en sus vidas como jubilados. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues el día de hoy, señores, queremos tocar un tema bastante interesante a la hora de jubilarnos, y es cómo reclamar los beneficios cuando te jubilas desde el extranjero. Ante el alto costo de vida que actualmente existe en los Estados Unidos, es lógico que muchos trabajadores decidan jubilarse en otro país. La pregunta aquí es, ¿puedo reclamar mis beneficios del Seguro Social de los Estados Unidos estando en el extranjero? La respuesta va a depender simple, si eres un ciudadano o residente extranjero. La Administración del Seguro Social permite que los trabajadores estadounidenses y también los residentes extranjeros pueden cobrar los beneficios de jubilación siempre y cuando cumplan con créditos laborales necesarios. Para poder cobrar el Seguro Social en tu retiro debes haber adquirido por lo menos el mínimo, que son los 40 créditos de trabajo. Todo esto pagando tus impuestos al Seguro Social. Por cada año que tú tengas de trabajo se pueden juntar un máximo de 4 créditos. Entonces, requieres trabajar por al menos 10 años en los Estados Unidos. Para recibir el Seguro Social, los trabajadores extranjeros debieron haber sido residentes legales permanentes. Los trabajadores indocumentados, recuerden, no reciben el Seguro Social. Y también haber tenido una visa de trabajo para tener autorización de trabajar en los Estados Unidos. Luego de cumplir con los requisitos generales, los residentes extranjeros deben cumplir con el criterio extra para cobrar los beneficios del Seguro Social. En algunos casos, la Administración del Seguro Social dejará de pagar beneficios a los beneficiarios que abandonen los Estados Unidos durante 6 meses o más. Para poder reanudarlos, la persona va a tener que regresar al país y comprobar su estancia por al menos un mes completo. Un no ciudadano que se casó con una estadounidense o con un estadounidense y que vive en el extranjero, pero que cumple con los criterios normales para recibir beneficios conyugales o de sobreviviente, puede ser elegible para estos pagos. Más que todo si él o ella cumple con lo siguiente, que es ciudadano o residente de un país con el cual Estados Unidos tiene algún tipo de acuerdo de seguridad social. Segundo, que vivió en los Estados Unidos durante al menos 5 años con el cónyuge estadounidense. No es necesario que los 5 años hayan sido continuos. O que también haya estado casado con alguien que falleció durante el servicio militar estadounidense. Además de todo esto, los trabajadores extranjeros pueden estar sujetos a otro tipo de conjunto de reglas. Todo va dependiendo del país en el cual sean ciudadanos. Estas reglas van a estar determinadas por lo que se llama Acuerdo de Totalización con los Estados Unidos. La Administración del Seguro Social tiene una lista con los 25 países en los cuales tiene estos acuerdos, los cuales van a ayudarte a evitar que pierdas tus beneficios de jubilación. Por último, para saber cómo reclamar el Seguro Social si ya estás en el extranjero y te jubilas, tanto los ciudadanos como los residentes legales debes tener cuidado de vivir en un país en el cual puedas recibir tus beneficios sin problema. No hay problemas para la mayoría de las naciones, pero eso sí, la Administración del Seguro Social no va a realizar pagos de prestaciones a países como Cuba, Corea del Norte y ciertas ex-repúblicas soviéticas. Si es el caso y resides en alguno de esos países, todos los beneficios no pagados se te van a depositar cuando ingreses a un país donde se puedan enviar los pagos. Para reclamar los beneficios del Seguro Social desde el extranjero, debes de tener a la mano la siguiente información: tu número de Seguro Social, dónde naciste, ciudad, estado y país, nombres de empleadores durante los últimos 2 años, fechas de empleo, número de Seguro Social y fecha de nacimiento de tu cónyuge actual o anterior, fecha en la cual te casaste o te divorciaste, según sea tu caso,
dónde te casaste, ciudad, estado y país. Y por último, número de ruta y obviamente de tu cuenta bancaria. Si tienes hijos menores de 18 años, menores de 19 años, si todavía están en la escuela secundaria, o hasta menores de 22 años, si tienen algún tipo de discapacidad, también podrían ser elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social. Como vives en el extranjero, tendrás que solicitar tus beneficios del Seguro Social en línea. Para ello, obviamente, vas a tener que crear una cuenta gratuita en My Social Security, con la información previa que te acabamos de detallar. Ya tomando en cuenta que pues prácticamente quieres jubilarte, ¿cuánto reemplazará el Seguro Social de tus ingresos y por qué debes saberlo antes de reclamarlo? Seamos sinceros, si hay alguna motivación por la cual todos los días nos paramos a trabajar, es porque poco a poco nos acercamos a la jubilación. Una de estas motivaciones se debe a que aspiramos a recibir los pagos del Seguro Social en los Estados Unidos. Sin embargo, hay un grave error que cometen muchos trabajadores cuando están fantaseando con su retiro. Creen que los beneficios reemplazarán totalmente sus ingresos laborales. Si tú eres uno de ellos, pues bueno, lo que vamos a hablar es para ti. Si midiéramos prácticamente la gravedad de las equivocaciones que cometemos a la hora de pensar sobre los pagos del Seguro Social, creer que recibirás la misma cantidad de dinero que ganabas cuando trabajabas, sin duda alguna esto encabezaría la lista. Sin importar la edad en la cual tú reclames los beneficios, así incluso esperes hasta los 70 años, el Seguro Social jamás va a reemplazar el 100% de tus ingresos de trabajo. Esto es importante a considerar en cualquier momento de tu vida, pero especialmente cuando te acercas a su retiro. Por lo general, el Seguro Social va a reemplazar más o menos un 50% o un 40% de tu salario previo a la jubilación. Claro, si es que tienes un salario promedio. Cuanto más altos sean tus ingresos, es más que posible que obtengas menos margen de reemplazo con tus beneficios mensuales. El peligro que corres al no tener esto presente es la falta de planificación para tu jubilación, tanto por la intención de ahorros extra con una cuenta de jubilación, así como también el mejor momento para reclamar tu seguro social, obviamente de acuerdo con tus finanzas. Si vas hacia un retiro, asumiendo que todas tus facturas estarán cubiertas únicamente por el seguro social, vas a sufrir un duro golpe financiero. Ahora bien, si ahorras para la jubilación sabiendo muy bien que no puedes vivir únicamente de esos beneficios mensuales, sin duda alguna, potencialmente vas a evitarte un estrés financiero. También hay un punto más a considerar. En los próximos años el Seguro Social podría estar enfrentando recortes en los beneficios. Ya mismo los especialistas han estimado que en aproximadamente 10 años este programa se quedará sin fondos suficientes como para poder repartir a todos los dependientes. Esto significa que en un futuro los jubilados van a reemplazar menos porcentaje de sus ingresos de trabajo, por lo cual, sin duda alguna, lo mejor que puedes hacer hoy por hoy es ahorrar para tu jubilación.